Buenas noches, soy Percivilche Salvatierra. Este es el episodio de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que nos acompaña el gran poeta y muy buen amigo Juan Cristóbal. Bienvenido, Juan. Hola, Percy, ¿qué tal? Bien, he visto y he recibido y he leído tu último libro, Testamento del Silencio, y vamos a abocarnos en un primer momento a conversar acerca de este volumen de tu poesía. De acuerdo. Dinos el contexto en el que lo has escrito. Supongo que es a partir de esta pandemia. No tiene nada que ver con la pandemia. Este es un libro que fue comenzado a ser pensado el año 17 más o menos, 2017. ¿Y por qué? Porque leía mucho sobre los asuntos del capitalismo neoliberal, leía mucho sobre lo que nos estaba ocurriendo en el país. Me daba cuenta que había muchas cosas que iban afectando a ese grado de amistad, conocimiento de personas. Veía el comportamiento de las mismas, veía la forma como los chicos cambiaban, el grado de egoísmo, de vanidad, de egolatría en todos, a nivel de todos y en todos los estratos sociales, de arriba y de abajo. Y me daba cuenta que efectivamente el capitalismo, bueno, aparte de algunas lecturas que uno hace a veces de ciertos autores y que te van alimentando lo que tú vas pensando. Y efectivamente notaba que el capitalismo neoliberal nos ha cambiado a todos, a todos. Ya, eso me sorprende. Yo lo leí el libro, pensaba que lo había recreado a partir de la pandemia, pero mire, en todo caso, la pandemia ha agudizado estas condiciones que el capitalismo más descarado, ¿no?, había ya profesado los últimos años, las últimas décadas. Todo se ha condensado a partir de las cuarentenas. Hemos visto todos los desaciertos que se han dado en el sistema de salud público a nivel mundial. Entonces me parecía que estaba ahí. En todo caso, le has medido el pulso un poco antes de tiempo a lo que ha sucedido en la pandemia, porque yo te aseguro que cuando esto llegue al gran público y tenga más lectores, mucha gente lo va a poder identificar con la sociedad mundial en razón de la pandemia, que no es como una especie de conclusión de todo lo. Además que esto tú lo vienes criticando bastante tiempo en tus últimos libros y en tus artículos y ensayos, ¿no? Claro. Entonces, todo este problema que te menciono, lo fui pensando, la forma como iba calando al interior de la conciencia, de la personalidad, de la psicología de las personas, los cambios que se iban produciendo a través de los amigos, a través de las personas que uno ve en televisión, a través de las personas que uno conoce, más o menos bien, más o menos mal. En fin, me di cuenta que había un cambio muy profundo en todo esto. Y todo esto iba creando un desconcierto en la psicología de las personas. Un desconcierto que iba causando pesadumbre, malestar, egoísmos, vanidades, desesperanza, y todo eso me fue calando y fui pensando en escribir el libro. No te digo que con facilidad, porque me costó trabajo hacerlo, me costó mucho esfuerzo decidir a escribirlo, porque había pensado que ya no daba más, y ahora lo vuelvo a pensar, aunque la pandemia me trae otras ideas que, en fin, serían para más adelante.
Pero el libro acaba de terminarse el año 19, un poco comenzando la pandemia. Claro que en el momento de la corrección, tú sabes bien eso, tú has sido y eres poeta, aunque no lo quieras, pero te Bueno, das cuenta que cuando uno comienza a trabajar en el sentido de la limpieza del texto, puede ir calando más profundamente lo que uno ha pensado. Y eso es lo que me sucedió. Yo lo fui terminando un poco ya dentro del momento de la pandemia, pero no quería que el libro se alimentara de la pandemia, porque la pandemia para mí puede significar, si la vida me alcanza, otra cosa que estoy pensando, pero que todavía no la quiero explicar porque no es conveniente, no es prudente, como dicen los chasmanes. supongo que sin abandonar tu profesión de fe, que es el socialismo. Bueno, pero es ¿No que, te parece que la pandemia es una apertura para que se trastoquen los modos en que se ha dado el capitalismo a nivel mundial? En todo caso, es de hecho que la pandemia va a hacer que por lo menos la mayoría de gobiernos que pretendan ser eficientes en el futuro tomen una participación intensa, por lo menos en el sector salud, que ha estado completamente desprestigiado, ¿no? Y casi abandonado. dos cosas, Percy. Una, el socialismo en todo esto también tiene que ver. Creo que tiene que ver para cambiar su forma de enfrentarse al mundo, la forma de cómo considerar y cómo construir un nuevo mundo a partir de este desastre que tenemos. Es un desastre, claro. Eso es cierto, y eso es un punto que debe ser revisado o canalizado bien por la gente que está en los partidos, está en la izquierda. El socialismo no puede ser como se pensaba antes, tiene que haber un cambio profundo en todo esto. En segundo lugar, en el libro tú ves que aparecen como epígrafes A Fidel y a Greta Thunberg. Cioran, y luego pues, hay dos palabras sobre la humanidad de Fidel Castro, de una chica, una joven holandesa, me parece que es noruega. Greta Thunberg. Entonces, esas dos lecturas un poco fueron las que me consolidaron la forma de pensar que tenía, porque lo que hablan ellos allí es que efectivamente el mundo se puede ir acabando, o se está acabando, o se está terminando, y se puede terminar la especie humana que hablaba Fidel, que es el hombre, por todo lo que hemos pasado, que es una cosa nueva y diferente a lo que puede venir digamos, en un libro posterior, digamos, ¿no? Pero en el sentido actual del libro, tú ves que yo no trato de definir las situaciones, sino tratar de reflexionar sobre qué que esas situaciones, qué nos producen, cómo nos producen. Por eso es que yo creo que hay un tema que hay que he tenido 3 o 4 críticas de un argentino, un colombiano y 2 peruanos, pero que no se han dado cuenta que el libro no es exactamente un libro de poesía, sino es un libro de ensayo poético. Efectivamente. Y de hecho te iba a preguntar, por supuesto que sí, pues aparte que está escrito en prosa, con aliento poético, pero es un libro ensayístico, a caballo con la poesía. Como creo que tienen que ver muchos de tus últimos libros también con esa forma expresiva, pero bueno. Ahora, yo te iba a decir que una persona de tu edad, ¿no? Se supone ya que es una persona sabia, ¿no? La ancianidad es la etapa de la sabiduría, ¿no? La senectud. No siempre. Pero, no, no, a veces no, claro, es una suposición, ¿no? El que fue un canalla de joven generalmente
cuando es anciano es un canalla amplificado por su experiencia, ¿no? Pero bueno, Claro. el tema era de que uno entiende la sabiduría como una serie de propuestas o de respuestas. Yo veo que en tu libro no hay tantas respuestas como sí hay interrogantes. Tú dices, son reflexiones, estás cuestionando inclusive todo lo que tú has aprendido y todo lo que tú has profesado como socialista. Porque si ese libro lo hubieras escrito, lo hubieras leído en los años 60 o en los años 70, probablemente tu impresión, inclusive del socialismo que tanto defiendes, no habría sido tan solícita con el documento, que es bastante pesimista. Y quizás por eso tú mismo estás buscando escribir otro libro como una contraposición a esta propuesta que sea un poco más optimista. Esa es una impresión que tengo. ¿Qué me dices, Juan Cristóbal? Aparentemente un libro es lo que tú dices, que hay una carga pesimista, pero en realidad lo que hay, o trata de haber en todo caso, es un descubrimiento, un develamiento de lo que es el capitalismo. Y eso es el capitalismo lo que nos ha producido a los hombres, no solamente en lo físico, sino también en lo humano, en lo psicológico, en lo antropológico, en la forma de conectarse, en la forma de ver al otro y de estar con el otro y de respetar al otro. Eso nos lo ha quitado el capitalismo neoliberal en su forma más salvaje, digamos, ¿no? Sin embargo, el libro que aparece como con una carga de pesimismo profunda, y yo siento que también he pasado esas profundidades en mi vida personal, en mis días personales, en mis pensamientos, en mis soledades. Sin embargo, trae a colación una forma de ver el mundo que al final de cuentas es cómo cambiamos eso, de qué forma cambiamos eso. Esa es la gran interrogante que uno se hace. Por eso digo en la introducción, casi en todos los poemas, digo, sálvenme. Así es, pero luego al final, por lo menos los últimos dos poemas, hay un espacio de liberación, pero aunque parezca mentira, bueno, al menos a mí me ha parecido así, que es un espacio de liberación individual. Cuando tú dices, habitaré en otros sitios, y desde ahí piensas recordar, eso sí, a todos los que han caído, pero igual es un espacio de liberación individual. Claro. Es un buen apunte, dime. Por eso te decía, porque todo lo anterior es una forma de ver el mundo en colectivo. Y al final termino expresamente con un poema individual. Digo, habitaré otros mundos, otras moradas. Es el último, sí. Recordaré a mis amigos muertos, a los que han fallecido. Yo mismo sangraré en las plazas. Estaré en los peores sitios. Pero recordaré a mis amigos, a los ausentes y a los que estarán siempre presentes en mi vida. Entonces, claro, dejo ahí una puerta abierta para poder hacer tal vez un nuevo apunte en la poesía, si es que me permiten el tiempo, los días, el bicho, las vacunas, en fin, etcétera. Esperemos que así sea. Ahora, otro apunte es que tú hace años vienes retirándote públicamente, haces una expresión de que ya no vas a escribir. Lo has hecho por lo menos 2 veces en los últimos 10 años. Sin embargo, siempre estás volviendo a la escritura y tienes nuevos proyectos. Y ahora mismo que conversamos de este último libro, dices que tienes todavía otro documento por recrear, por inventar. Esa pasión por la escritura, una contracorriente de tu propia salud, ¿cómo nos la explicas si nos la comentas? No puedes dejar de escribir. Realmente yo pensé que el año 2014, con el libro Desde una aparente serenidad,
había llegado a un tope de posibilidades y pensé que ya no podía volver a escribir o no podía aportar nada nuevo. Por lo menos no lo tenía pensado, no lo tenía reflexionado. Pero la vida, la realidad, es más fuerte. Entonces se me presentó esta realidad que me atormentó y atormenta, por supuesto, pero me dejó una especie de contrato conmigo mismo, hablar de ella, hablar de esa realidad que la pensaba yo en los términos que te menciono y que están en el prólogo del libro. Todo ese vacío, esa vaciedad, ese tormento, esa soledad, esa desesperanza, todo eso fui pasando y, y pude escribir el libro, ¿no? Me costó mucho esfuerzo hacerlo porque era un reto. También lo pensé en el trayecto, no como poesía, sino como una reflexión, como un ensayo. Y eso era una cosa nueva para mí. Yo que estaba acostumbrado a otro tipo de poemas, mucho más directos, o mucho menos reflexivos, más, digamos, atormentados, pero desde el punto de vista de la calle, de los amigos, de otras cosas, de otros mundos. Claro. Mundo, Aparentemente son más contundentes, pero yo que siempre te leo, pienso que, por ejemplo, desde una aparente serenidad e inclusive en el libro Gritos, que lo publicaste hace poco, pero que lo escribiste hace cuántos años que estuviste preso con Sigifredo Luz, etcétera, que conocemos historia, tiene que ver con este libro. Le hallo una especie de continuidad a las especulaciones que quizás en otro momento las presentabas de una manera directa, ¿no? Como Habs, como un boxeador, pero que ahora han hallado un espacio de una reflexión que no deja de ser poética. Eso me parece un buen logro y bueno, te felicito de hecho por ello, ¿no? Pero tú dices, claro, el libro te ha costado, pero el libro cuesta inclusive leerlo, porque es un libro, claro, que está bien escrito, ¿no? Tú eres un maestro, pero el contenido de las reflexiones, de las imágenes que hay, son bastante duras, ¿no? Duras de soportarse, duras de sostenerse. Es como que te tienes que ir fortaleciendo mientras va avanzando el libro. Es una especie de entrenamiento del espíritu a través de la poesía y de tu poética. No sé si has tenido esa impresión con otros libros tuyos, o te lo han dicho ya. No me lo habían dicho, pero tienes razón. Ahora, yo creo que todo eso es parte de una cosa que siempre me ha pasado en todos los libros. Yo parto de la realidad, parto de lo que la realidad la veo y me produce, la que siento y me acongoja, la que percibo diariamente y sé cómo puede ser, o cómo es, o cómo creo yo que es. Por eso yo digo que el mundo que he presentado en el libro Testamento del Silencio es el momento más grave de la historia por su ausencia de humanismo. Creo que esa relación del hombre con el otro o con nosotros, sea o no de izquierda, simplemente sea la humanidad, esa falta de humanismo es la que me trajo a consecuencia la posibilidad de publicar ese libro. Por eso mismo el título, Testamento del Silencio, porque la humanidad es un poco como que se ha ido, si se nos ha, los hombres la hemos abandonado. Y entonces, claro, es como que está muriendo todo un marco de entendimiento de lo que es el ser humano. Hay una deshumanización bien grande y no hay precisamente alternativas directas para que haya un nuevo entendimiento del mundo y la especie entera, ¿no? Es verdaderamente un momento terrible y grave
y bueno, tú lo has sabido documentar, ¿no? Y no solamente es a nivel nacional, ¿no? Y claro, A nivel mundial. eso trae a colación que todas las cosas que pensamos o que hemos pensado, Percy, eh, que muchas veces no hemos estado de acuerdo, ¿sí? Pero también creo yo que muchas de las cosas que yo he pensado, tengo que volver a pensar, tengo que recrear, hay que recrear el mundo, porque el mundo que estamos viviendo es un mundo que se está acabando de una manera desastrosa y caótica, deshumanizada. Es un mundo que para volverlo a sentir como propio, tenemos que volver a ser humanos, a recrearnos como humanos, como humanidad misma, ¿no? Por eso el libro es una reflexión conmigo mismo y con nosotros a través de la posibilidad que tenga yo de poder conectarme. No sé si pueda haberme conectado, pero mi idea fue primero la reflexión que yo tenía respecto a lo que el mundo era, o es en este momento, y lo que el mundo debería ser. Entonces, me queda a mí todavía allí un espacio por pensar y saber si puedo recrear esa posibilidad de recrear un mundo, aunque sea en la literatura, un mundo nuevo que pueda ayudarnos a vivir mejor. Es valioso que se haga al menos en literatura, porque como sabemos muchas veces los cambios que se dan en la realidad provienen de alguna lectura previa, de algún imaginario, de algún artista, de algún pensador. Así se ha ido moviendo la especie humana en el curso de todos los siglos que estamos en esta tierra. Ahora, Juan, en todo caso, tu libro, pese a ser duro y desasosegante por largos tramos, tiene al final una propuesta de esperanza. Y no solamente en el último poema, sino que tienes un proyecto nuevo que vas a trabajar, o que estás trabajando ya. No, No adelantas ninguna primicia. no, lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Bien. Ahora bien, para redondear las cosas que te decía, yo he presentado en el libro y no podía ser de otra forma, porque lo veía así, era el lado oscuro del ser humano, el lado malvado que se creaba en el ser humano. Era el capitalismo nos creaba un ser malvado, oscuro, perverso, egoísta, egocéntrico, donde su yo era él mismo, y nada más que él. Ese mundo, yo quería acabarlo con una esperanza, que es el último poema, ¿no? Bueno, mira, el tema ahí está como que siempre lo hemos discutido, cuál es el espacio para la libertad, ¿no? Pero la verdad que a partir de esta pandemia, y por ejemplo con todos los excesos que se han dado en torno a los sistemas de salud, vemos de que inclusive la idea de la libertad muchas veces ha servido de coartada para legitimar mayores opresiones. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo para nada con el socialismo, pero con el capitalismo así tal cual está dispuesto hasta ahora tampoco se puede comulgar sin ser un canalla, ¿no? O sea, hay personas que piensan, claro, el capitalismo, los emprendedores, etcétera, pero a la hora de la hora, quienes manejan el país, quienes manejan el mundo, o sea, ni siquiera son los políticos, sino francamente son los grandes capitalistas que mueven solamente sus grandes intereses y no les importa acabar con todo el resto de la población que para colmo de males pues no tiene en ningún momento para su perspectiva un sentido de igualdad. Estamos hace cuántos años, desde 1776, no, 1789, ¿no? De la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Supuestamente se han construido las democracias occidentales sobre esos tres estamentos, pero eso es mentira, es absolutamente una mentira.
¿Cómo ves tú este proceso de mentira de la democracia moderna que encubre esta opresión preexistente en el sistema capitalista de alguna manera? ¿O no me he expresado bien, quizás? O sea, te comento que me parece que la democracia del último siglo, por lo menos, es absolutamente una farsa, que tiene algunos elementos más o menos positivos, sí, y que no habría que perderlo por caer en un régimen totalitario, de acuerdo, pero así tal cual, nomás nosotros, la oferta de candidatos que hay a la presidencia de la República. Ni me parece que todo tiene que ver con tu poesía, ¿no? Con este libro, francamente, ¿no? Tiene una raigambre política también aparte del existencial. ¿Cómo ves tú este tema, Juan? Bueno, habíamos quedado en que la parte política no la íbamos a tocar. No tanto, pero a nivel teórico nomás, o sea, no con algo preciso, ¿no? Sí. Porque ¿cómo se puede contrariar al capitalismo desde una perspectiva que no tenga una respuesta política, ¿no? O sea, tiene la respuesta filosófica, ¿no? Pero también necesita algún esquema de respuesta. Claro. Fíjate tú. O el activismo, si no, porque Greta Thunberg no hace política partidaria, pero hace una política como activista ecológica, ¿no? Se puede estar en desacuerdo o no, pero ella se mueve como una activista, que viene como uno de los elementos primeros de tu libro. Fíjate, por ejemplo, la democracia, como tú mismo dices, y lo señalas ahora, esa democracia que estamos viviendo, es una democracia que venimos arrastrando desde la independencia. Aparentemente, en algunos momentos, parecíamos un país que podía dar un salto hacia el primer mundo, incluso en los últimos años, en el tiempo de García, cuando decía que la economía había sido todo un éxito y estábamos creciendo al 12% del PBI, etcétera. El ingreso a la OCDE, etcétera, claro. Sin embargo, esta es la respuesta que nos da el capitalismo. Es decir, ese es el tipo de democracia que hemos vivido. Es decir, nos hemos descuidado de las cosas más importantes del ser humano y nos hemos abandonado. Entonces, la libertad, la fraternidad y todos los puntos de vista de la Revolución Francesa han sido, en alguna forma, en nuestro país, palabras que se han ido escondiendo, apareciendo, dando vueltas, pensando en muchas cosas que no lo eran y que hoy día la pandemia nos lo descubre. Solamente quiero añadirle un pequeño paréntesis. Sí, lo que usas. Sin que esto sea ninguna especie de propaganda socialista, ni mucho menos, pero que hay que reconocer un hecho que se produjo en Latinoamérica, y es que en la Revolución Cubana, Fidel Castro fue un hombre, aparte de un gran político, un hombre estadista, hizo dos cosas que levantaron al pueblo cubano de la miseria en que estaba. Fidel se preocupó muchísimo por la salud y muchísimo por la educación, cosas que son reconocidas a nivel mundial. Con eso Son innegables. Con eso no quiero decirle que el socialismo es la maravilla que nos va
a salvar de todo, no sabemos exactamente. Hoy mismo uno puede interpretarse ciertas cosas que pensaba y que no lo eran o no lo son, y entonces hay que volver a pensar en las cosas que podemos actuar para que el ser humano y la humanidad sean lo que desde la Revolución Francesa hemos querido que sea, y no lo ha sido. Lamentablemente ha tenido que pasarnos esa circunstancia para poder volver a pensar en lo que debe ser el ser humano. Esperemos que lo hayamos podido aprender, ¿no? Claro. Yo soy escéptico porque ya estoy viendo muestras de que tranquilamente, al menos a efectos de lo que tienen la intención de ser gobernantes, las consecuencias lógicas de todo lo que ha pasado en la pandemia probablemente lo olviden en una temporada breve. Va a corresponder que la ciudadanía, que los intelectuales, que los medios de comunicación insistan en ser críticos y en llevar toda esta serie de prerrogativas que hay que realizar para transformar la sociedad ante la vista y los ojos de quienes vayan a ejercer el gobierno, porque si no es una desgracia. Y lo que tú decías de Fidel, tú sabes, y por eso casi habíamos convenido en no hablar mucho de política, porque podemos discrepar, pero esas dos cosas que tú has mencionado son innegables. Es un asunto también que uno debe aprender en política a no ser mezquino con los logros de otros. Uno puede disentir, ¿no? Bueno, con este de acá no tengo que ver, pero no se puede ser mezquino con reconocer sus méritos, ¿no? Y sin educación y sin salud, está claro que cualquier sociedad y que cualquier Estado va a tener a su población no solamente sometida porque no tienen un despertar intelectual, sino también sometida porque no tienen un desarrollo físico adecuado, ¿no? Y es grave y terrible, cosa que llega un virus y lo acaba, al que no lo agarra bien constituido, lo destruye en un ratito y lo mata, bueno, como ha estado matando y sigue matando el coronavirus a tantos miles y miles de seres humanos, ¿no? Es terrible. Mira, para un poco cerrar el capítulo de las cosas políticas, ¿Sí? hay un elemento que a mí me llama la atención en la política actual peruana y en las elecciones que vamos a tener. No he escuchado hasta ahora a nadie, absolutamente a nadie que tenga un proyecto cultural, que nos hable de la cultura. Y la cultura atraviesa absolutamente todas las áreas del conocimiento. No hay un proyecto cultural a puertas de ningún grupo político, ni de un ni de otro lado. No he escuchado. Ojalá pueda escuchar, pero no he escuchado hasta ahora. Y me da mucha pena que no se preocupen por los proyectos culturales que deben verse en el mundo para que los valores del ser humano sea mejor, sea un hombre de proyecciones culturales, que no digo que sea poeta, que sea un ser humano capaz de tener conciencia de lo que es la vida y la humanidad y de lo que es la fraternidad y la solidaridad y lo que es el ser común con el otro. Eso es parte de los elementos culturales. Aquí lo que vemos son todavía, yo siento que son vaivenes de lo mismo que hemos pasado años anteriores. Y me da mucha pena realmente sentir... Estamos de acuerdo. Y que no tienen ninguna idea, no solamente de lo que es cultura, sino de todo lo que implica, ¿no? El mismo país. Yo le preguntaría qué imagen, qué idea tienen de lo que es la nación o de lo que debe ser la identidad del Perú, cuáles son sus referentes, cuáles son los héroes o los prohombres que admiran, en qué políticos de repente del pasado han hallado
una línea de continuidad, porque tampoco es que todo está por hacerse porque nunca se ha querido poner en ejercicio lo que sí se ha pensado. Hace 100 años lo pensaban. Las respuestas para muchos de los problemas del país han sido dadas hace mucho tiempo, pero a nadie le ha preocupado o le ha importado ponerlas en ejecución. Lo pensó Mariátegui, lo pensó Aya de la Torre, como ideas, lo pensaron de diferentes maneras. Hay que pensar también en este momento una doctrina actual. No hay ese ejercicio tampoco por ninguna parte. Es un buen colofón para la parte política, Juan. Pasemos otra vez a tu libro. Es, y creo yo, un testamento del silencio, pero también es como una especie de o por lo menos no es un pretestamento de tu obra, pero creo que es una suma que no sé si contraría, pero por lo menos problematiza casi todos los temas que has abordado en tu vasta propuesta poética, porque cuestionas el tema de la realidad misma, el ser humano, cuestionas el lenguaje inclusive, la palabra, hay un cuestionamiento sobre el lenguaje mismo. Así entonces, a ver, coméntanos cómo ha llegado a esta suma problemática de tu propia obra. Viendo la realidad, sintiendo la realidad, me daba cuenta que el ser humano no solamente cambiaba en su forma de ser, sino hasta en su forma de hablar. Su expresión no era sincera, no había sinceridad, no había honestidad. Había mentiras, engaños, fraudes, malicias. Todo eso convertía al ser humano en un hombre malvado, perverso. Digo en términos generales. Entonces, tenía que cuestionar todo ello. Tenía que cuestionar también la forma como el hombre se contactaba o desmejoraba la naturaleza. Hay un poema dedicado al sol, como un reflejo de que el sol como que no existiera, como que estuviese escondido, estuviese en una gruta, como que no nos diera luz. Después, por supuesto, cojo ejemplos personales que reflejan un poco lo que estoy diciendo con el caso de un poema, el poema 14 creo que es, donde digo que mi vida o la realidad se parece a la vida de Van Gogh. Es decir, todo lo que fue Van Gogh en su existencia me daba la sensación que eso lo estábamos volviendo a vivir, pero a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. Y eso, evidentemente, te desgarra, te llena de tristeza. Yo trataba de no aparentar, sino de mostrar esas cosas que yo sentía a mi familia, porque me daba cuenta que podía hacer daño. Y me tenía que comer toda esa soledad y toda esa frustración que yo sentía, todos esos vacíos que sentía, que el ser humano se estaba produciendo un cambio muy profundo en la humanidad y en la civilización. Esa es otra civilización. Es un cambio total, absoluto, pero para mal. Lo que hay que hacer es que este mundo vuelva a tener esperanza. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, desde el hogar, desde el colegio, desde el deporte, desde la cultura. Pregúntale así a algún político que tú entrevistes qué libro ha leído. Pregúntale a Keiko. Es para hacerle quedar mal. Pregúntale a Keiko Fujimori qué le parece Juan Rulfo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Claro. Y así. Aquí, mira, yo te podría decir 2 preguntas para desarticular a cualquier político. Yo le digo, mira, por favor, en tu parecer,
¿quién te parece que ha llegado a comprender mejor la identidad del peruano de los Andes? ¿Ciro Alegría? ¿José María Arguedas? ¿O qué punto medio puedes hallar ahí? Inmediatamente podría aparecer hasta el mismo Escorza, ¿no? Yo creo que no tienen ninguna idea de eso. No. Y luego le diría a esta, señálame, y lo hice con una candidata que tuve acá, pensé que me iba a responder una... Bueno, en fin, mira, la pregunta es, ¿qué personajes de la historia del Perú tú sientes que tienen una línea con lo que tú estás proponiendo? O sea, ¿cuál es tu tradición? ¡Ay! No es que toda la vida todos los políticos han sido gente perversa. Siempre hay gente mañosa en la política, indudablemente, desde que el mundo es mundo, en Roma, en todos sitios, está bien. Pero también hubo grandes personajes que han tratado de hacer de la política una actividad noble, notable. Existen en el Perú. González Prada era admirador de Vigil, ¿no? Entonces, Aya y Mariátegui eran admiradores de González Prada. Ahí hay una continuidad, pero que se ve trunca y frustrada, no ha tenido quizás los relevos necesarios, pero hay que buscarlos. Juan, me parece perfecto el colofón que estás interponiendo. Te comento, ¿tienes tu libro a la mano? De repente podrías leer, por ejemplo, yo te pediría el poema número 30 como para acabar esta conversación, si fuera tan amable. De acuerdo. Solamente quería decirte algo final. Sí, con lo que gustes. He escuchado durante todo ese tiempo de la campaña electoral que el gran hombre, o el hombre más honesto, más sincero, ha sido Belaúnde Terry. Pero si uno lee los libros de Malpica y el libro de Quirós sobre la corrupción en el Perú, te das cuenta quién fue Belaúnde Terry. Pero hay un elemento que para mí es sustantivo. En el tiempo de Belaúnde Terry sucedió la masacre de Uchulajay. ¿Por qué Belaúnde Terry no afrontó esa situación y lo hizo afrontar a Vargas Llosa? Bueno. Pero permíteme, tú tienes un documento sobre Uchurajay que puede servir para confrontar la visión de este informe de Vargas Llosa. Bueno, por lo menos a los que están viendo este episodio, les recomendaría que busquen ese texto. Ahora, no solamente eso, la matanza esa de la selva, que tiró Napal, no me acuerdo qué tribu fue. Lo de los cabitos, también sucedió en el tiempo de Belaúnde. Yo por ahí que se puede decir que Belaúnde no robó nada, pero dejó que se robe, dejó que se mate y dejó que se haga cualquier cantidad de cosas. Y yo creo además que Belaúnde nunca tuvo tampoco una idea muy profunda acerca de lo que era el Perú. ¿Qué es eso? El Perú como doctrina, dice. Yo te digo otra vez, hay Mariátegui y de ahí hay que recrear otras cosas. Pero después de ahí Mariátegui me parece que no hubo ningún adelanto, al menos de entre los que han tenido partidos políticos, ¿no? Muy bien, Juan. Sí. Y en el caso de Belaúnde también los guerrilleros del 65 fueron masacrados, muertos, tirados de helicópteros. Las comunidades andinas e indígenas del país fueron rociadas con napalm en el templo de Belaúnde. Bueno, había mucho de que hablar sobre esto y efectivamente lo que tú dices es cierto. La primera pregunta a un político sería si conoce su país. ¿Qué país es el que tenemos ahora? Es realmente muy complejo. Es un país que ha cambiado muchísimo en todo orden de cosas. Desde lo político hasta lo cultural. Todos los valores se han ido al diablo. Y eso es lo que queremos rescatar en el libro. Por eso leeré el poema que me dices tú, el 30, que es un poco la esperanza, la puerta de la esperanza que queda ahí abierta. Habitaré otras ciudades, pisaré otras cosechas y moradas, viviré en otros tiempos, me llenaré de sangre en otras calles, en otras plazas desoladas, recordaré a los ausentes y sus designios, viajaré a los desiertos calcinados,
a los bosques oscuros y peligrosos. Evocaré a mis hermanos, a los que murieron antes que nosotros. Me uniré a todos los oxisos, a todos los ciegos y mendigos, a todos los creyentes en sus cerros, a los que hicieron mucho y a los que poco hicieron. Le diré que las palabras solas ya no sirven, que las madrugadas son insonsas, que los otoños ya no viajan como las primaveras en invierno, que las aves se pudren en los mercados, que hay miradas y huellas que nos alienan en el cine, y pisadas que nos asaltan y alteran en la basura. Les diré todo esto y más, aunque no viva para verlo, para contarlo en los rostros y las colinas de la muerte. Pero esta es la vida que tenemos, un afán y conflicto doloroso, capaz de abordar todos los requisitos, deseos y pecados, haciéndonos visibles toda la mansedumbre de las flores y diciéndonos con sus pausas y temores, puras y desgraciadas ignominias del olvido, lo que nos hará platónicos y humanos, ajenos a los halagos y horrores del verdugo, pero gritando siempre con la voz más alta en los suburbios, llenos de caminos. Habitaré otras ciudades, pisaré otras cosechas y moradas, viviré en otros tiempos, me llenaré de sangre en otras calles, en otras plazas desoladas, pero recordaré siempre a mis hermanos, a los que murieron antes que nosotros, y fueron y son los grandes sacrificados y ausentes en la calle. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Percy. Ese ha sido Juan Cristóbal, que es uno de nuestros primeros poetas en este momento y que creo yo que todo evento de poesía o recital de poesía debería considerar tenerlo siempre en la primera nómina de homenajes. Y de alguna manera esta conversación, y tú sabes que aparte de nuestra amistad, siempre es un testimonio del aprecio que tengo por tu persona y por tu poesía, que es inmensa y que la han conocido ahora último. Así que eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos el domingo. Buenas noches. Muchas gracias.